Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Merece la pena leerlo una vez más. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El apóstol Pablo, que en los primeros versos de este capítulo 1 hemos visto todo su deseo, su sufrimiento, la proyección que tenía, la dedicación que tenía, el compromiso que tenía con el Evangelio, y como lo hemos considerado, el deseo grande que tenía de poder llegar con ese Evangelio a Roma, que era la capital del imperio más grande en esa época. Pone en el versículo 16 esta primera frase, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, fíjese usted de que Pablo realmente había pasado situaciones difíciles en el Evangelio. Por ejemplo, estuvo preso en la ciudad de Filipo, a la cual más adelante se le escribe la carta a los filipenses. En Hechos 16, versículos 23 y 24 dice, y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con un cepo. Esa es la historia verídica y real de aquel carcelero que luego tiene un encuentro con Dios y es bautizado él y toda su casa. Pero lo que le quiero marcar es que Pablo sufrió prisiones por el Evangelio. Y note usted que dice que no solamente lo encarcelaron, sino que lo azotaron y le ordenan al carcelero que los guardara con seguridad, como que fueran los malhechores más temidos. Así lo trataron, así quizás los veían. Y si algo es sumamente difícil es poder, uno que no es, identificarse con ese tipo de personas, y cae a la vida de uno algún sentimiento de vergüenza, algún sentimiento de pues pena, ¿no? También Pablo no solamente fue encarcelado, sino que fue perseguido. En Tesalónica, en Hechos capítulo 17, 10, después de querer sacarlo de la casa de un hermano llamado Jason, dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Ese enseguida los enviaron fue, váyanse y váyanse rápido porque los quieren linchar. Fue perseguido. También vemos que cuando él llega a Berea, yendo de Tesalónica, llega a Berea, en Hechos 17, 14, dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjese que lo persiguieron aún en Berea. También Pablo sufrió burla en Atenas, que era el lugar donde llegaban los maestros que estaban de moda de filosofía y de todo tipo de enseñanza. Él estando en Atenas, en Hechos capítulo 17, el 32, dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, una doctrina que Pablo creía con todo su corazón, al grado que le recuerdo que en una oportunidad cuando él estaba siendo acusado, y mira que en un lado hay fariseos y en el otro lado están los saduceos, y que unos creían en la resurrección y otros no, él aprovecha en ese momento para poder sacar el tema, y entonces se volvió una terrible discusión, y al final de cuentas esa sabiduría de Pablo, y que no solamente lo dijo por dar la discusión
o causar la discusión, sino porque él lo creía, hizo que no fuera linchado en ese momento. Pero dice que cuando llegó a Atenas, que era, le repito, la cuna, era el lugar más importante donde llegaban los maestros de las doctrinas más importantes de aquella época, y él comienza a hablar de la resurrección de los muertos. Dice en Hechos 17:32, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. También el mensaje que él tenía, algunos lo consideraban como una necedad, como una enseñanza necia, al grado que más adelante vamos a ver que en la iglesia de Corinto, él explica y dice que lo que para el mundo parece necedad es el evangelio que nos salva. No solamente eso, sufrió azotes y en algún momento fue apedreado en una ciudad llamada Listra, donde algunos consideran que de ese apedreamiento fue cuando él muere y entonces es que lo suben al tercer cielo. Pero luego cuando los discípulos se ponen alrededor de él, el Señor lo levanta nuevamente y entra otra vez a la ciudad a terminar el mensaje o la comisión que tenía. Pero eso no le quita el hecho de que lo apedrearon. Y cuando nosotros hablamos de un apedreamiento, estamos hablando de una de las muertes más crueles. Apedrear a alguien era una muerte lenta, dolorosa. En Hechos capítulo 14, 19 dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Por eso algunos deducen de que el hombre pues falleció, o sea, le tocaron el pulso, le pusieron algún espejo, como hayan sido en ese tiempo, ¿verdad? De bronce pulido. Se dieron cuenta y dijeron que está muerto, saquémoslo de la ciudad. Y estando Pablo tenido como muerto, los discípulos se reúnen alrededor, sin duda alguna, pidiéndole al Señor, y el Señor le devuelve la vida. Y entonces hay, hermano, ese milagro maravilloso. Ahora, a pesar de todo lo anterior, fíjese que Pablo, mire, a pesar de la burla, el sufrimiento, las cárceles, los azotes y los apedreamientos, Pablo tenía el deseo de llegar con ese mensaje a Roma. Dígame usted si eso no es un convencimiento total. O el hombre estaba totalmente convencido, no solamente por una persuasión intelectual, sino por una persuasión de experiencia o experimental, o el hombre estaba completamente zafado. Sin embargo, podemos ver por la historia bíblica que era lo primero y no lo segundo. Estaba convencido del poder de Dios, estaba convencido de la efectividad del evangelio. Y por eso escribe este maravilloso verso, que es uno de los clásicos y relevantes versos de la palabra, que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Con todo eso que él había padecido por el evangelio, no eran aplausos, no eran regalos, no eran viajes de turismo, no, era sufrimiento, era cárcel, era azotes, burla, todo eso. Dice que tenía, a pesar de todo ello, el deseo de ir a Roma, la ciudad más importante en ese momento, para anunciar y llegar a predicar a Roma. Y hemos visto que al fin llegó, no en sus propios términos, no como él hubiera querido, pero llegó. Dios cumple sus promesas. No como nosotros queremos, pero las cumple. A veces nosotros queremos llegar en crucero a donde Él nos quiere llevar y quizá vamos a llegar en otras condiciones. Pero Dios siempre va a cumplir su propósito a aquellos que estamos convencidos en el Evangelio. Y déjeme decirle algo que en la carta de los Romanos se acentúa y es un fundamento, es de que
los que son llamados, los que Dios ha escogido en su corazón, en su mente, Dios cumple sus propósitos y no nos podemos resistir. Los genuinos llamados por Dios no se pueden resistir a su voluntad. Algo sucede, circunstancias alrededor van marcando el destino. Con esto no le quiero decir de que no seamos dóciles o obedientes, porque podemos llegar tranquilos o podemos llegar de otra manera. Es decir, Dios dice, te voy a perfeccionar y lo voy a hacer, y algunos van a llegar nada más con 2, 3 rasguños y otros apenas van a llegar, agonizando quizás, ¿verdad? Pero no es porque Dios sea malo, sino porque Dios da la misma oportunidad, pero depende de nuestra obediencia, disposición, que Dios pueda hacer su voluntad de una manera más fácil para nosotros. No para Él, porque Él lo va a hacer, como dice en inglés, no matter what. Él lo va a hacer. En el caso del apóstol Pablo, no era tanto que Pablo se esforzara, sino que Pablo había sido destinado para ser un ejemplo de sufrimiento, de dedicación, de ese compromiso. Por eso veíamos unos días atrás que él dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu o con mi espíritu. Es decir, no era un compromiso emocional, no era un compromiso mental, sino que era un compromiso que afectaba lo más profundo de su ser, y por eso él no podía dejar de predicar el evangelio. Y lo establece cuando dice, ay de mí si no anuncio el evangelio, porque me es una necesidad. Es algo profundo que Dios ha puesto en mí. Ahora, en la primera frase que vemos es que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, ¿por qué no se avergonzaba del evangelio? Tenía que haber alguna situación ahí fuerte para que él no se avergonzara del evangelio. Un sentimiento mayor que él, algo mayor que él. Fíjese que hoy que estaba pidiéndole al Señor, orando, venía una frase a mi mente, quizás de esas frases que surgen del corazón, no voy a decir yo, Dios me habló, ¿verdad? No, surgen del corazón. Cuando Dios nos habla, dice que Dios habla a nuestro espíritu, y a veces nuestro espíritu nos da pensamientos a nuestra mente. Y fíjese de que no importan los tiempos, las circunstancias, la problemática social o individual, la iglesia le pertenece a Dios y la iglesia siempre va a prevalecer en contra de cualquier situación difícil, siempre. Nosotros somos los que en algún momento nos afligimos, ay Señor, y ahora, ay, del Señor dice, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Es un compromiso que Él ha hecho. Es más, cuando usted puede oír un poco de la historia de la iglesia en los estados o regímenes más duros, por ejemplo, nunca habían creído que en el régimen comunista de Rusia, de la Unión Soviética, que en ese tiempo estaba incorporada por diferentes países, el evangelio se hubiera mantenido, y no solamente se hubiera mantenido, sino que hubiera crecido. Y fíjese que crecía de una manera, llamémosle, socialmente clandestina, porque era en contra de la ley del Estado poder ser cristiano. Se reunían en sótanos, se reunían secretamente. Y asombrosamente, cuando ya se dio la libertad de culto en no lo que era la Unión Soviética, sino específicamente Rusia, leí en algún momento un artículo de una revista que decía de que los hechos sobrenaturales que se miraban cuando era prohibido, no se veían cuando ya era algo permitido. No sé si era porque ya no eran necesarios, no sé si eran porque quizás bajó el fervor, pero se han oído muchas historias acerca de cómo eran perseguidos los cristianos y Dios de una manera maravillosa los guardaba, los protegía. Porque no importa que hasta el mismo diablo venga en contra de la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo va a prevalecer, va a crecer, va a levantarse. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. It's not about us. Es por Dios y su Espíritu Santo.
Por eso no depende ni de una persona, ni de un grupo de personas, depende de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. A ver, repita conmigo, el Evangelio es poder de Dios. Ahora, déjenme leerle algunos versos, no le voy a pedir que los busque conmigo para que podamos avanzar en el tiempo. Si lo quiere hacer, pues amén, pero de una u otra manera, aunque el Evangelio o el mensaje del Evangelio parezca necedad para muchos, lleva consigo el poder de Dios o la omnipotencia de Dios. Esa frase omnipotencia es que Dios todo lo puede. En Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Dios, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Majestuosa en poder. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, que cuando Dios extiende su mano para levantar, levanta, o para hacer vivir, lo hace vivir, no importando qué puede estar pasando, o de lo contrario, también lo puede hacer. Dice, no hay quien pueda librar de mi mano. Usted conoce muy bien la historia de Job, aquel hombre que tuvo un trato de Dios único y tremendo. Cuando Job está hablando acerca de Dios, Job está dando un concepto de lo que él está experimentando acerca de Dios. Dice que Dios es sabio de corazón. En Job 9:4 dice, él es sabio de corazón y robusto de fuerzas. Y dice la pregunta, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Oiga esa expresión. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Estaba oyendo unos días atrás en la televisión una noticia, creo que fue en la tele, acerca que están haciendo una réplica exacta del Titanic. No sé si alguno de ustedes oyó eso. Yo personalmente no me subiría ahí. Una réplica exacta. Obviamente creo que lo van a hacer de donde lo hayan hecho y creo que para Taiwán una cuestión así es que va a salir. Pero usted sabe la historia del Titanic. Creo que muchos hasta hemos visto la película, no una, sino muchas veces. Pero lo que es más interesante de eso es que se dijo del Titanic en esa época, como en su magnitud, dijo, este barco ni Dios lo puede hundir. Le voy a leer lo que dice Job. ¿Quién le ha desafiado sin sufrir daño? Ni Dios. Es lo peor que el hombre puede hacer. Por eso dice en el Salmo, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Si usted cree en Dios, y cada vez se va a poner mucho más difícil ese concepto fundamental de fe, hermano, donde los genuinos llamados van a ser probados en eso. Por tribulaciones, por insultos, por burlas, por un montón de cosas. Pero en medio de todo eso, hermanos, yo le digo, descansemos en que ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. Y los que son llamados, no importa qué, seguiremos creyendo en medio de todo que hay Dios. Ya le conté yo, permítame 2 minutos para aquellos que quizás no lo escucharon, pero yo pasé una época, años atrás, de un ataque pero directo y fuerte acerca, por cosas que yo creo que Dios permite en la vida para poder enraizar más nuestra fe, que no sea una fe que está superficial, sino bien enraizada. Y comenzaban muchas dudas y preguntas en mi mente, y le comenté yo de que estando en un viaje agarré un libro, era un viaje en un barco y agarré un libro. El título de ese libro era El espejismo de Dios, The Mirage of God, 300 y pico de páginas. Y yo estando en esa situación y me estaba devorando el libro, me iba 4 o 5 horas a leer, hermano, a leer. De un ateo, de los más reconocidos y respetados por la comunidad atea, y ponía todos los elementos científicos, filosóficos, de todo tipo, por la cual no había Dios. Y yo estando en medio de todo eso, hermano, y recibiendo toda esa información, hermano, estaba
decía, pero ¿será que, fíjese hasta qué punto llegué? ¿Será que la vida misma me pone para que pueda leer este libro? Y estoy en medio de todo eso, hermano, viendo. Y sigo leyendo, como al 200 y pico de páginas, estoy en un lugar y de repente pasa algo dentro de mí. Hasta el día de hoy no lo puedo explicar. Algo sucedió en cuestión de segundos y comencé a sentir una pena, una lástima y un dolor por el autor de ese libro. Es como que el Señor me hubiera, ¿sabe qué es lo que he llegado a comprender? Como que el Señor por un momento me quitó el gozo de su salvación y me puso lo que en el corazón del escritor está. Y sentí una lástima, una pena, un dolor. Cerré el libro y digo, Señor, ten misericordia de este hombre y de todos aquellos, Señor, que como... Y en ese momento, todo aquello que había estado yo durante una época de meses fuerte, ¡puf!, se fue. Siendo expuesto a la mayor filosofía en contra de la creencia de Dios, como Dios diciéndome, tú eres llamado, los llamados, ni las puertas del infierno van a poder quitarle la fe que yo he puesto. Y le digo hoy que estoy parado acá, sentí como mi fe se fue de una escala a una escala mayor, hermano. Arraigadísimo totalmente. Ahora, eso me manifiesta a mí que de una u otra manera, Pablo había experimentado obviamente en una dimensión mucho mayor eso, y por eso él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Aunque suene como una necedad para muchos, pero es el poder de Dios. Porque como decía Job, ¿quién le ha desafiado sin sufrir daño? Salmo 33, 8, 9 dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Creemos cómo el Señor hizo los cielos y la tierra. Dijo, sea la luz y fuera luz. Habló y existió. Salmo 89, 13 dice, tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. Isaías 26, 4 dice, confiad en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. Aquellos que confían en Dios, hermano, los tiempos no cambian lo que es la naturaleza del Dios, que tiene gobierno y control sobre todo. 43, 13 de Isaías dice, aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano, yo actúo y quién lo revocará. Mire, solo Dios puede hablar de esa manera. Si usted quiere decir, ay, pero es que suena pretencioso, Él puede ser lo pretencioso que quiera hacer. Él es Dios. Es más, en una oportunidad, alguien me dijo a mí que estaba pasando una situación ahí de pensar, Señor, tú como que tienes favoritismos, tú como que prefieres cierto tipo de personas, y va a leer en Romanos, donde dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para decirle a Dios cómo debe de hacer? Hermano, Él es Dios. No hay nada que podamos hacer. Él hace como quiere hacer. Él es Dios. Pero fíjese que en su infinito amor a los que Él ha llamado, siempre va a querer lo mejor para nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo va a querer lo mejor para nosotros. Jeremías 10:12 dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Jeremías 27:5 dice, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy, dice, a quien me place. Por eso quedó establecido en los Salmos, del Señor es la tierra y su plenitud. Fíjese que estaba estudiando unos días atrás acerca de cómo es que el sistema educativo del mundo, que en su gran mayoría está gobernado por filosofías que vienen directamente del príncipe de este mundo, que es el diablo. Y más adelante vamos a estudiar acerca de eso, de que en la mentalidad de los enemigos de Dios, por ponerlo de esa manera, niegan la existencia de Dios, lo han reducido a una imagen como seres humanos. Pero fíjese que en los colegios, desde la high school, colegios y universidades, donde se enseñan la evolución,
quizás no como una teoría, sino como un hecho probado, que es la mentira más grande, porque sigue siendo una teoría. Fíjese que han acaparado, y si fueran ellos justos en una pelea de ideas justa, deberían tener profesores o catedráticos también que enseñaran la creación. Pero no lo hacen. Simplemente en el currículum de clases está que van a enseñar una teoría de evolución. Pero si fueran una pelea justa, deberían también tener a alguien que enseñara el concepto de la creación. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque como vamos a ver más adelante, dice que con injusticia restringen la verdad. Sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermano, nos damos cuenta que está en la palabra de Dios claro establecido que Él es el creador. Él ha hecho todo, hermano. Absolutamente todo. El microuniverso, el macrouniverso. ¿Sabe qué es lo más maravilloso de esto? Que en medio de todo su poder, Él lo dio a la persona del Señor Jesús. En Mateo 28, 18, dice el Señor a sus discípulos después de haber resucitado, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿El Evangelio de quién es? El Evangelio de Jesucristo. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. La TLA lo traduce y dice, y el oír las enseñanzas de Cristo. Cuando oímos las enseñanzas de Cristo, estamos siendo, ¿cómo decirle? Llenos, estamos siendo bendecidos, obviamente, del poder de Dios a través del mensaje del Evangelio. Porque toda autoridad, todo poder le ha sido dado al Señor Jesús. Solo el poder de Dios puede cambiar al hombre. Hermano, si algo es difícil, es cambiar la naturaleza humana. No voy a mencionar nombres, usted puede hacer sus propias ideas. Pero hoy día ha surgido aquí en la sociedad de Estados Unidos, y estoy seguro que alrededor del mundo también, como hombres poderosos en economía, política, en posición, diría, en economía, millonarios, billonarios, celebridades grandes, hombres que se dirigían a las masas todas las noches o todos los días, se ha notado que internamente tenían grandes debilidades, la mayoría de ellos debilidades horrendas de tipo sexual. Y hoy es como que fuera moda, todo el mundo está saliendo diciendo, a mí también, yo también tuve que ver con él, yo también tuve que ver con él. Y entonces muchos de ellos les están quitando su posición. Gente que tenía programas donde se dirigían cada día a millones de gente, han tenido que renunciar, porque las compañías que los patrocinan dicen, ¿sabes qué? Si mantienen todavía a ese hombre ahí, te quito mi patrocinio. Y como lo que las cadenas grandes de televisión, estoy hablando como la NBC o ABC, hermano, lo que les interesa es generar dinero. Entonces le dicen, lo siento, pero por causa de tu debilidad, que no pudiste controlar esa pasión desenfrenada, perdiste todo. Y con mucho respeto voy a decir esto porque obviamente tenemos que ser honestos y nadie está exento de esto. Pero le pregunto, uno de los presidentes más, a mi punto de vista, más carismáticos para poder dirigirse a las personas y que personalmente a mí cuando lo oía hablar decía, wow, esta es una facilidad de palabra increíble, es Bill Clinton. Sin embargo, va a pasar a la historia no por un excelente orador. Te pregunta, Bill Clinton, más si está en otro país, inmediatamente es como dijeran, Bill Clinton, Mónica Lewinsky. Y es algo que va a pasar, hermano, a la historia por eso. El único, ya no hablemos del presidente de ahora, el único que puede cambiar esa naturaleza de pecado, que todos la tenemos, es Dios. No hay ningún otro poder, no hay ninguna otra terapia, no hay ningún otro
formato de psicológico que pueda cambiar eso? Solo Dios, a través de su Espíritu. Por eso dice que es el poder de Dios para salvación. Déjenme leerle unos versículos. Romanos 5:6 dice que cuando aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que no esconde la cruda realidad. Nos llama a nosotros, hombres y personas débiles, y que éramos impíos. No lo pone, hermano, con algodones. Éramos débiles e impíos. El 8:3 de Romanos dice que la ley, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Esto de que la ley, mire, la ley era perfecta, o es perfecta porque viene de Dios, sintetizada en los 10 mandamientos. La ley es perfecta. ¿Por qué no funcionó? Porque estaba puesta en agentes imperfectos. Entonces, nos dan un producto perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Entonces, no vamos a culpar a la ley, sino que el problema está en las personas, que somos imperfectos. Por eso la ley no pudo hacer nada. No vamos a culpar, la ley es perfecta. Por eso tuvo que venir Cristo, que Él sí es perfecto, cumplió la ley, porque la Biblia dice de esa manera, que Él no vino a decir, no vino a abolir, no vino a desvalorizar, no vino a decir la ley no sirve, sino que vino a cumplir la ley. Solo Cristo pudo cumplir la ley. Y como Él la cumplió, ahora nosotros, porque tenemos fe en Él y porque nos refugiamos en Él, porque nos escondemos en Él, porque nos cubrimos de Él, por eso ahora nosotros somos vistos como justos delante de Dios. Y este plan estaba en la mente de Dios desde el principio. Recuerde usted, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo fue cubrirlos con las pieles de un cordero, que era un mensaje en código que Él estaba mandando, que iba a venir tiempo después el Cordero de Dios, que nos iba a cubrir con su justicia, para que ahora nosotros, a través de Él, seamos vistos por Dios como justificados. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que éramos débiles? ¿Por qué éramos débiles? Y seguimos siendo, humanamente hablando, débil. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, aunque éramos débiles, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, es decir, a los que creen en su nombre. El requisito para poder obtener esa cobertura de Dios es creer en su nombre. Y aquí lo quiero llevar al pasaje de Corintios, donde yo le decía que Pablo era señalado como alguien que llevaba un mensaje de necedad. Y si usted quiere buscarlo conmigo sería bueno. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Mire cómo lo nota. Es necedad. Y ahí no está diciéndolo él sin ninguna base. Lo había vivido. Él sabía. En medio de una filosofía está diciendo, miren, el mensaje que les predico, el mensaje que ustedes tienen, para la mayoría del mundo es necedad. Creo que se sigue viendo el día de hoy y quizás va a escalar en magnitud a los que creemos en Dios. Van a decir, ¿ustedes todavía creen esas cosas? Dice que es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, este es Dios hablando, el creador de todo, el que dice que no puede ser desafiado, porque no hay quien lo desafíe sin sufrir daño. Él dice, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Ahora, si usted me permite, yo podría interpretar esto de esta manera. Quisiera que me viera acá. Interpretaría este pasaje de esta manera. Destruiré la sabiduría, entre comillas, de los sabios. Porque en primer lugar, la sabiduría del mundo no es genuina sabiduría. Ni los sabios del mundo son verdaderos sabios. Es decir, cuando está diciendo destruiré la sabiduría de los sabios, está hablando de los sabios del mundo
y el entendimiento de los inteligentes del mundo. Fíjese qué tremendo es. Alguien decía la otra vez esto. Si una generación era altamente educada, estoy hablando de altamente educada, fue la generación que vivió en Alemania bajo el régimen de Adolf Hitler. Altamente educada. Al grado que cuando el general Eisenhower llegó a Polonia y comenzaron a ver todos esos campos de concentración y llegaron a Alemania, creo en el noreste de Alemania, que entraron por ahí, fíjese que hacían que las personas de los pueblos, los civiles, la gente que no era del ejército, llegara a sacar a todos los muertos que estaban en los campos de concentración. Porque la gente cuando oía que los ejércitos aliados, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, les decían, ustedes han sido unos crueles, ustedes estaban teniendo asesinatos en masa, los alemanes civiles no lo creían y decían, no, ustedes están diciendo eso nada más para justificar sus bombardeos, para justificar lo que están haciendo. Entonces, grababan y hacían que ellos entraban, que ellos sacaran a los muertos, que ellos enterraran a los muertos. Sin embargo, lo que le quiero marcar es que esa era, en aquel tiempo, la generación más educada secularmente. Y mire, la educación solamente secular, ¿a qué lo llevó? A cometer atrocidades. Porque todos los demás que estaban reclutados, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y justificaban todas esas atrocidades. Muchos de ellos, aunque hay sus excepciones, algunos, por ejemplo, si usted no ha visto esa película y un día la puede ver, se la recomiendo, Schindler's List. Algunos como el señor Schindler tuvieron una actitud distinta y pudieron tener un poco de compasión ante todos esos genocidios, asesinatos raciales. Pero sin embargo, por eso es que la palabra de Dios dice acá, habla de sabios e inteligentes del mundo, que dice que la destruirá porque la verdadera inteligencia nos va a llevar a que Dios es creador y Él tiene dominio sobre todo. Y pregunta en este pasaje de Corintios, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Es Dios hablando, que la sabiduría de este mundo Él hará que sea necedad. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, cuando está hablando de esto, está hablando de que Dios ha creado todo. Es como que Dios estuviera poniendo un mensaje en los cielos, en la creación, en el mar, como que estuviera poniendo, hey, hay un creador. Pero el hombre no percibe la sabiduría de Dios. Y entonces comienza a crear su propia sabiduría, y entonces no llega a conocer a Dios, y dice que entonces, como el mensaje que Dios puso en la creación, el hombre no lo percibe, dice, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Ya Pablo como diciendo, vaya pues, si les parece necedad, vamos a llamarle necedad. No pudieron percibir a Dios en lo creado, entonces le agrada a Dios, por medio de la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Repito, salvar a los que creen. ¿Va a salvar Dios a todo el mundo? La Biblia dice que dio a su Hijo para la salvación de todo el mundo, pero va a salvar solamente a los que creen. El concepto de fe es un concepto muy amplio. Sin embargo, fíjense que nosotros manejamos fe sin darnos cuenta. Por ejemplo, le voy a decir una historia. Años atrás, en uno de los estados del medio, del centro de Estados Unidos acá, usted sabe que hay ciudades, con esto no le quiero poner a que usted se vaya a preguntar y va a llegar a su casa a ver cómo está su ciudad. Pero había una ciudad, como muchas de acá, que el agua la recibían de un tanque grande que estaba en medio de la ciudad y esa agua fluía a todas las casas. En un momento determinado cayó un rayo cerca de eso, tuvieron que quitar el tanque y cuando lo quitaron se dieron cuenta
que en ese tanque estaba infestado de toda clase de criaturas que habían estado muertas ahí por años. Era el agua que la gente tomaba, sin filtro ni nada. Obviamente muchos cuando oyeron eso, después se enfermaron, ¿verdad? Y de la reacción psicológica. Pero habían vivido todo ese tiempo. Y mire, esa gente tenía fe. Porque tenían fe en que el agua era potable y se la tomaban. Por ejemplo, usted tiene fe cuando va a un restaurante y ordena, por fino que sea el restaurante. Usted no sabe qué es lo que hay detrás de la puerta de la cocina. Pero usted tiene fe que esa comida está higiénicamente bien preparada. Usted tiene fe que hoy se va a salir de este lugar y su carro va a prender. ¿Cuántos tienen fe en eso? Usted no espera, ¿verdad? Y no se pone, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, Señor. Que hoy, Señor, este carro que acabo de sacar del dealer, por favor, Señor, que prenda. No. O sea, más si usted sabe que está ahí, tiene fe de que va a mover eso, va a presionar un botón o como sea que sea. Si quiere, si ya salieron los que le hablan, usted va a decir, arranca y va a arrancar. Hermano, esa clase de confianza es la que Dios pone en los llamados. Una confianza en donde uno puede estar pasando muchas situaciones, pero dice, pero sé que Dios me ama. Pero sé que Dios está en control. Sé que Dios no me va a dejar. Sé que Dios va a hacer algo. Sé que voy a llegar al cielo. ¿Cuántos tienen fe en que vamos a llegar al cielo, hermano? Como sé el cielo. Sé que Dios existe. Fe, esa confianza que no se puede explicar, pero es real. Dice que el Señor, por medio de la necedad de la predicación, va a salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y aquí dice una frase importantísima, mas para los llamados. A ver, diga conmigo, llamados. Eso lo hemos visto anteriormente. Hermano, en los primeros versículos de Romanos, habla, dice, a los llamados. Literalmente, vamos a ver acá, dice, déjeme leerle acá, versículo 6, 1:6, desde el 5 lo voy a leer, dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. Y si lo vemos, y más adelante lo vamos a ver, cuando nos llamó el Señor, dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquellos que son llamados, Dios pone esa clase de fe, esa clase de confianza. Si usted me permite, quizás una confianza que a los ojos y al entendimiento del mundo es, mire, es que usted es tan necio, quizás vamos a sonar como ignorantes. No sé qué otra expresión o qué otra opinión tenga el mundo de los cristianos, que venimos y decimos gloria a Dios y la presencia de Dios. ¿La presencia de qué? Ahí no había nada, yo no vi nada. Todo ese tipo de situación quizás va a ser como una necedad, pero los llamados, los que Dios nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, dice, tanto judíos como griegos, dice que para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. 1 Corintios 2:1, le leo rápidamente esto, dice el apóstol Pablo. Una vez más, hasta ahí lo voy a dejar, pero vea este versículo. Aquel que quería ir a Roma, a pesar de los azotes, de las cárceles, de los burlas, de todo lo que había sufrido. En 1 Corintios 2, del 1 al 5 dice, cuando fui a vosotros, aquí no es que haya estado en Roma, sino está hablando que fue a Corinto. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor.
Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cómo puede alguien refutarle a un creyente que Dios cambió su vida? Podrá decirle mil cosas, pero uno sabe lo que ha experimentado. Uno sabe, es como lo que yo le decía, esa experiencia que yo tuve, que me digan, no, pero mire, lo que a usted está negando todos los elementos científicos. No puedo negar que en un segundo, quizás hasta menos, el Señor puede hacer que toda la sabiduría humana se desvanezca y poner una experiencia real con Dios que va directamente al espíritu y trasciende el espíritu, la mente, todo lo demás, hermano, y siembra una fe en cada uno de nosotros. Lo dejo ahí, pero quiero contarle algo. Históricamente, historiadores romanos ponían dibujos acerca de esclavos. Usted sabe que en Roma se manejaba mucho la esclavitud. De esclavos que estaban adorando una cruz, y en una cruz había una bestia, un asno crucificado. Así tenía Roma el concepto del cristianismo. Por eso cuando Pablo llegaba a querer predicar el cristianismo, se burlaban del cristianismo. Decían, esa es una religión para la gente ignorante. Es una religión para los esclavos, para los que no saben nada. Por eso es que él decía, la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría del mundo. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza del mundo. Hermano, si nosotros somos llamados, esa fuerza nada lo va a poder detener. Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y hoy en este tiempo más que nunca, que no nos avergoncemos de él. Oremos. Padre, te doy gracias porque has puesto el Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está.
en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está